un poco, digamos, por supuesto que son arbitrarias, digamos, las clasificaciones, pero en cierta medida nos sirven un poco para ordenarnos con respecto a cómo abordar el estudio. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá nosotros tenemos unas láminas o imágenes que corresponden, que entrarían dentro de lo que nosotros denominamos clasificación anatómica. Eso ustedes lo vieron en anatomía seguramente. La clasificación anatómica considera al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, una clasificación de tipo anatómica, ¿sí? Y dentro de la clasificación digamos, dentro del sistema nervioso central, ustedes incluyen o incluimos nosotros al encéfalo y a la médula espinal. Eso sería lo que corresponde a una clasificación anatómica del sistema nervioso, ¿sí? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, esto sería un corte o una imagen de un corte de encéfalo, un preparado de encéfalo o cerebro coloreado con hematoxilina y eosina. Es más o menos a grandes rasgos, uno lo ve así, ¿sí? No es un tejido que tenga una buena afinidad tintorial, por ende se ve. Por ello, nosotros, por ejemplo, acá al lado tenemos un corte de médula con impregnación argéntica, que sí se evidencia muy bien, digamos, la organización histológica de la médula, ¿sí? Eso correspondería a lo que es la parte, digamos, del sistema nervioso o una clasificación anatómica. Otros componentes, digamos, que estarían dentro de la clasificación anatómica sería, bueno, esto es un corte también de cerebro, lo vamos a volver a ver después. Correspondería a la parte, digamos, de tejido nervioso en lo que hace a sistema nervioso periférico, ¿sí? Siempre hablando de la clasificación anatómica. Entonces, nosotros tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos los nervios craneanos, que es lo que vamos a ver ahora algunas imágenes, y los ganglios, obviamente, motores y sensitivos. Lo mismo vale para los nervios craneanos, ¿no? Aferentes y eferentes, que se correlacionarían con la parte motora y sensitiva del sistema nervioso periférico. Esto es lo que correspondería a la clasificación anatómica. Entonces, volviendo atrás, fíjense que dentro del sistema nervioso, digamos así, central, en la clasificación anatómica, nosotros tenemos preparados de cortes de cerebro, por ejemplo. Siempre la cátedra, digamos así, planteó dificultad cuando teníamos nosotros preparados ahí en, digamos, en microscopía óptica. Siempre los estudiantes preguntaban, bueno, ¿esto es un corte de cerebro o sistema nervioso central? Siempre, digamos, surgía esa disyuntiva, decir, ¿cómo es? ¿Es corteza o es cerebro? En realidad son definiciones que a los fines prácticos, en realidad, uno dice, bueno, un corte histológico de cerebro, ¿se corresponde digamos, con corteza? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando está hablando de corteza, está hablando de una parte del cerebro. El cerebro tiene un componente, desde el punto de vista así, digamos, macroscópico, una observación macroscópica, lo que nosotros denominamos sustancia blanca, sustancia gris, que es una definición o una clasificación o división que viene desde los primeros, digamos, los primeros estudios que se hicieron sobre el tejido nervioso, ¿sí? Sustancia gris es lo que, bueno, obviamente se veía así, con una coloración más oscura, y sustancia blanca es lo que se veía, obviamente, más blanco. De allá viene, digamos, la división de sustancia gris y sustancia blanca. Nosotros hoy, por ejemplo, en un preparado, un corte de cerebro, vamos a ver justamente esas dos partes, sustancia gris y sustancia blanca. Y en este caso, por ejemplo, este es un corte de cerebro, ¿sí? Que es un corte, obviamente no es hematoxilina y eosina, por eso se ve con esta afinidad. Y acá nosotros, lo que planteaba, por ejemplo, a los chicos en la cátedra, con los preparados de si era cerebro o era corteza, fíjense que yo estoy viendo un corte de cerebro y acá yo puedo, digamos, definir lo que corresponde a la parte de la corteza, que sería sustancia gris, y una parte que corresponde más profunda a la sustancia blanca, que estaría acá abajo, ¿sí? Obviamente también acá se ha hecho una clasificación en 5 o 6, digamos, partes o sectores de lo que, digamos, correspondería a un corte de cerebro, y cada una de ellas obedece a las características de las células o de las neuronas o de los componentes, digamos así, celulares de cada una de esas regiones de lo que correspondería, digamos, a un corte de cerebro.
desde la periferia, en esta parte de la imagen, desde la periferia hacia el centro, por decirlo de una forma, porque acá esto correspondía a la parte de la meninge, ¿sí? Y después acá sería, digamos, ya directamente la corteza cerebral, donde yo tengo una capa molecular, una capa granulosa externa, una capa piramidal pequeña, una capa granulosa interna y una capa piramidal grande, y una ganglionar o polimorfa que habría plexiforme adentro. Eso sería a grandes rasgos una clasificación que, bueno, van a diferir de acuerdo a la bibliografía que ustedes tengan, pero en realidad lo que uno tiene que saber es que acá viendo con mayor aumento veo que, por ejemplo, la capa molecular, ¿sí? Prácticamente se ven escasos cuerpos neuronales o núcleos que se corresponderían a los cuerpos, ¿sí? Después ya hay una parte donde hay mayor número de células y así las células van adquiriendo una conformación piramidal, células más chicas y células más grandes, piramidales grandes. ¿Ven? Eso es más o menos una orientación a cómo uno debe abordar la parte, digamos, del análisis, en este caso del cerebro, que vamos a ver preparado más adelante. Esto corresponde también al sistema nervioso central, digamos lo que correspondería a cerebelos. Preparados de cerebelos son los más característicos, más fáciles de distinguir, donde la sustancia gris corresponde siempre a la parte donde están ubicados los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca por donde transcurren las fibras o las prolongaciones axónicas. ¿Sí? Bien, no lo vamos a escribir mayor en detalle acá porque en el preparador vamos a ver mejor. ¿Sí? Después, la parte de sistema nervioso periférico, como les decía yo, acá tenemos corte de nervios, esto vieron ustedes, corte transversal de nervio, corte de ganglio, donde se pueden ver los cuerpos neuronales, las células satélites que rodean a los cuerpos neuronales. ¿Sí? Y una clasificación funcional es la que nosotros, digamos, tenemos ya incorporado o vamos incorporando paulatinamente, es la que divide al sistema nervioso somático o de la vía de relación, que provee, digamos, la inervación motora y sensitiva a todo el cuerpo, excepto las vísceras, músculos lisos y glándulas. ¿Sí? O sea, todo lo que sea involuntario no corresponde a la parte, digamos, del sistema nervioso somático. En cambio, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, involuntario, nosotros lo definimos o lo clasificamos en simpático y parasimpático. Bueno, esto sería a grandes rasgos más o menos como nosotros abordamos el estudio. Ahora después vamos a verlos preparados. Y esto sería una clasificación ahora más reciente. ¿Ustedes alguno ha leído a Daniel Kahneman? Escucho, a ver si alguno lo ha leído o ha oído hablar, aunque no haya leído el libro, pero que haya oído hablar de Daniel Kahneman. No, profe, dice Fernando Guiño. No, profe, bueno. Esto ya, digamos, es más contemporáneo. Fíjense que acá en esta foto nosotros hemos representado a dos personas, ¿sí? Lo que nos está mostrando, en realidad, Kahneman es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, bastante, uno podría decir contradictorio, porque un psicólogo gana un premio Nobel de Economía a raíz de los estudios que hizo él sobre el cerebro, en realidad. Nuestro cerebro, cómo funcionamos. Fíjense que tenemos un sistema rápido y un sistema lento. Seguramente nosotros en este momento, cuando uno hace una pregunta, cuando el docente hace una pregunta, el cerebro que responde primero es el rápido, intuitivo, ¿sí? No razona. El lento es más perezoso, lleva más trabajo y es el que razona, ¿sí? Hay una serie de ejemplos como para entender esto. Fíjense que a este nivel en donde nosotros ya tendríamos que estar hoy, digamos, tratando de focalizar el estudio, pero lo dejo así a modo de inquietud porque por ahí alguno va a querer leer a Daniel Kahneman y va a encontrar como, por lo menos, muchas explicaciones a nuestros comportamientos. Ya que estamos en el sistema nervioso central, vamos a ver de qué forma nosotros procedemos frente a distintos tipos de estímulos y bueno, entonces ya vamos más allá de lo que es autónomo o voluntario, porque fíjense que acá las dos personas que se están representando como actores en el cerebro, esto es una persona rápida, y esta es una persona, fíjense, perezosa, pues está sentado. Tarda mucho poner en marcha a esta parte del cerebro. Y es la que a nosotros, en definitiva, nos va a permitir, digamos, crecer en cuanto a la parte de la capacidad racional. Esta otra no, esta es la que trata de pasarla bien y responde a los estímulos, digamos así, espontáneos.
simultáneo. Y utilizamos mayormente, obviamente, esta parte nosotros. Esta nos cuesta a todos realmente ponerla más en marcha. Bueno, eso sería. Voy a dejar de compartir. Es muy interesante lo de Kahneman, que está muy buena tu recomendación, Adrián, porque hoy en día, sobre todo para aquellos de ustedes que quieran dedicarse a la psiquiatría, y aun cuando así no lo hicieran, cuando quisieran dedicarse a diferentes áreas del quehacer clínico, hoy se habla mucho del bienestar y se habla mucho de la integración psique con el cuerpo. Hoy las neurociencias y la neurobiología del comportamiento nos dan un montón de pautas respecto a cómo es la relación entre las propiedades emergentes del sistema nervioso, que es la mente, y el cuerpo y la salud integral del cuerpo. Si no es solamente anatómico y material, el ser humano tiene esta dimensión que es la mente. Y Daniel Kahneman, en particular, además habla de algo muy interesante, que es la economía del bienestar. Hoy la economía mundial empieza a pasar también por lo que es el bienestar de las personas. Cuando el bienestar se promueve y se logra en las personas, la productividad y el desarrollo económico de las naciones es otro. Entonces es requete interesante lo que habla él, lo pueden encontrar inclusive en algunas charlas TED, como que son cortitas y que es requete importante, me parece, una formación médica que tengan en cuenta estos autores. Así que me encantó la recomendación, Adrián. Muy bueno. Bueno, vamos a ver algunas imágenes histológicas entonces. No sé si se ve, estoy compartiendo aquí. Vamos a arrancar con una secuencia que es más o menos la que se plantea en las guías de TP. Vamos a arrancar con sistema nervioso central y vamos a ir por médula espinal. Vamos a ver corte de médula espinal, de cerebelo y de cerebro, ¿sí? Que son los básicos del sistema nervioso central. Y luego vamos a ver cortes del sistema nervioso periférico, vamos a ver corte de nervio longitudinal y transversal, y vamos a ver un corte de ganglio también. Aquí en esta imagen, inclusive podemos adelantar algo de nervio, y vamos a ver algún ganglio también, les decía. Bueno, aquí, como ustedes ven, estamos en el microscopio virtual, que a nosotros nos gusta mucho, el de la Universidad de Michigan. Es muy interesante. En este corte, esta sección transversal de médula espinal, nosotros podemos distinguir fácilmente la sustancia gris de la sustancia blanca, la sustancia gris con esta forma de mariposa que aquí se ve, ¿sí? Y esa distribución, ¿sí? Que rodea aquí al canal del epéndimo, y alrededor todo lo que corresponde a sustancia blanca. La distribución de sustancia gris y sustancia blanca en médula espinal es, como ustedes saben, inversa a lo que encontramos en encéfalo. En encéfalo, la corteza, la sustancia gris es periférica, la sustancia blanca es interna. Esto tiene, por supuesto, un correlato embriológico de la migración de los neuroblastos, de la capa del manto, de las distintas regiones, ¿sí? Embriológicas de desarrollo del tubo neural, que lo van a ver cuando vean la embriología del sistema nervioso central. Y aquí también lo que podemos identificar son meninges acompañando en este corte. Vamos a ir un poquitito, vamos a ir haciendo algún zoom, vamos a ir acercándonos, y vamos a ver primero la sustancia gris. Vamos a ubicarnos aquí, siempre en los cortes de médula espinal son fáciles de reconocer, pero bueno, es conveniente que nos podamos centrar. Fíjense aquí, esta estructura que vemos en esta parte que está un poco colapsada, corresponde al canal del epéndimo, y podemos allí distinguir, en primer lugar, ¿sí?, a los ependimocitos, ¿sí?, las células del epitelio ependimario. Este es un epitelio ependimario de células de perfil cilíndrico, ¿sí? No es un epitelio como los otros epitelios que conocemos, porque este epitelio no descansa sobre una lámina basal. Este epitelio ependimario es el único epitelio que no tiene una lámina basal que lo separe de las células del resto del estroma y del parénquima, más bien nervioso, que las rodea. ¿Por qué no tiene una lámina basal? Porque en realidad el tubo nervioso, el tubo neural, toda la extensión, todo el grosor de la médula espinal y del encéfalo, todo el grosor del sistema nervioso central, como estructura tubular, esto se origina como un tubo que se diferencia desde el ectodermo, ¿sí? En el ectodermo se diferencia un neuroectodermo con forma como de zapatilla, que está bordeado por las crestas neurales, ¿sí?
y esa placa neural, que está definida por el neuroectodermo, se invagina a la altura del surco neural y va formando un tubo neural que queda sumergido en el mesodermo subyacente y se diferencia en el sistema nervioso central, es el tubo neural primitivo. Ese tubo neural es todo en sí un epitelio, es toda una diferenciación epitelial ectodérmica. Por eso, este canal, todo el epitelio ependimario, que reviste la luz de ese tubo, ¿sí? Que al principio es un tubo con una forma más asequible a un tubo, y que luego va a ir adquiriendo las conformación de los distintos órganos del sistema nervioso central, pero retiene una luz central, que es el canal del epéndimo, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo, segundo ventrículos laterales, perdón, primero y segundo ventrículo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y canal del epéndimo son la luz, todas esas estructuras son la luz del tubo neural original. Esa luz entonces está tapizada por células gliales de todo ese gran tubo, que está constituido todo él por células del tejido nervioso. Es por esto que este epitelio no se diferencia como un epitelio como los demás, separado del tejido subyacente por una lámina basal. Aquí no hay un corion debajo de este epitelio, no hay ni una lámina basal ni un corion de tejido conectivo. Este epitelio está constituido por células especializadas, que son las células del epitelio ependimario o ependimocitos, que además también encontramos allí unas células muy especiales que son los tanicitos. Entre estos ependimocitos encontramos los tanicitos, que por ahí son más abundantes en alguna región del epitelio ependimario que otras, que son células que regulan selectivamente tránsito de sustancias, entre ellas, por ejemplo, son células que expresan determinadas deiodinasas que regulan el tránsito de hormonas tiroideas entre el líquido ependimario y el tejido nervioso, ¿sí? Entonces son células muy especializadas. Aquí está un poquitito colapsada esta estructura ependimaria, pero sí me puedo centrar aquí y vamos a ver aquí, donde les estoy señalando, el perfil clásico, ¿sí?, de estas células ependimarias, que son de ese aspecto cilíndrico y que tienen algunas proyecciones apicales, ¿sí? Estas células tienen mayor basofilia. A ver si tengo aquí otra médula espinal. Esta es la misma. Acá. Vamos a mirar en esta médula espinal. Vamos a ver. Acá tenemos una teñida con Mason, pero nos vamos a centrar aquí, vamos a localizar. Acá está más colapsada. El canal del epéndimo se ve peor aún. Se ve todo congestionado. Bueno, no importa, vamos a seguir en la imagen que estábamos aquí. Entonces, estamos acá en el epitelio ependimario, que como ustedes ven son células que tienen mayor afinidad tintorial que las siguientes. Estas son células gliales, ¿sí? Aquí tenemos entonces el canal del epéndimo central, en posición central de la sustancia gris, que forma la parte central de la médula espinal. Esta sustancia gris, si nosotros la recorremos, vamos a encontrar, como en toda sustancia gris, lo que la caracteriza, que son los somas neuronales. ¿Sí? Fíjense que si yo me acerco, voy a ver estas células, ¿sí?, con un soma enorme, donde voy a distinguir esta estructura central que corresponde al núcleo. Fíjense que se ven las prolongaciones, y en estas neuronas voy a encontrar toda una apariencia grumosa alrededor de este núcleo que apenas se distingue allí, el núcleo es enorme también, ¿sí?, una apariencia grumosa que corresponde a la sustancia de Nissl, o sustancia tigroide, ¿sí?, que es el retículo, es el ergastoplasma de estas células, corresponde al desarrolladísimo retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver aquí otras, fíjense, esto corresponde al núcleo, fíjense el tamaño del núcleo con un nucleolo prominente, y todo alrededor, en el soma, vemos esta grumosidad, voy a sacar aún más todo lo que me permita el aumento, todo este aspecto grumoso alrededor que corresponde a ese muy desarrollado retículo endoplasmático, porque estas son células con una función de producción y secreción de neurotransmisores muy marcada. Por supuesto que este es un tejido muy capilarizado, vemos estructuras vasculares aquí, aquí
El tejido nervioso está muy capilarizado porque debe, con esos capilares, satisfacer la demanda de oxígeno y de nutrientes que tiene un tejido metabólicamente muy activo, ¿sí? Nosotros tenemos toda una fisiología destinada a garantizar el riego sanguíneo y la presión arterial más o menos constante en el tejido nervioso, y una suplementación de sangre al tejido nervioso que varía muy poco entre el reposo y la actividad física. Esto es porque el tejido nervioso, el sistema nervioso central, requiere ese suplemento permanente de energía para sostener su función. Eso tiene que ver con la centralidad y la importancia de su función. Fíjense que aquí yo me voy a alejar un poquitito, y aquí ya distingo, si ustedes se fijan, yo voy a poner central en la imagen un límite que se aprecia de afinidad tintorial. Se ve de diferente tintorialidad, un poquitito más pálido hacia la derecha y un poquitito más intensa la coloración hacia la izquierda. Esta diferencia de tintorialidad representa la diferencia entre la organización, la apetencia tintorial entre sustancia gris y sustancia blanca. Si bien la sustancia gris debe su nombre a la abundancia relativa de somas neuronales, y ese nombre tiene que ver con una apariencia macroscópica, cuando nosotros vemos un corte histológico teñido con hematoxilina o eosina, como es este caso, también apreciamos la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia blanca van a abundar los haces axonales mielinizados, y si nosotros nos centramos aquí en la sustancia blanca, donde estoy parándome, vamos a ver, voy a aumentar aún más. Vamos a ver abundancia de estas estructuras, como la que estoy señalando aquí, ¿sí? Fíjense, estas estructuras, estoy señalando una, pero hay muchas, las voy a dibujar. A ver si puedo habilitar esta estructura. Así que fíjense que parecen ojitos. Como está la estructura, hay un montón. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, hay un montón. Corresponde esta estructura que tiene este halo blanco con un puntito central, corresponde a nervios, sí, a axones cortados transversalmente. La mielina, que es abundante en esfingomielina, la mielina que está proporcionada por las células de la glía, células de Schwann, células de los oligodendrocitos, depende se trate sistema nervioso central o periférico, forma alrededor del axón, estas capas concéntricas que ustedes ya conocen, de membrana plasmática que facilitan una envoltura que le dan a las axonal la capacidad de transmitir el impulso nervioso mucho más rápidamente. Esto ustedes ya lo conocen. Esa envoltura, estas capas concéntricas de prolongaciones neuronales en el caso de los oligodendrocitos, o de células completas en el caso de las células de Schwann, le dan un aislante lipídico al axón de segmentos, que después lo vamos a ver en el corte histológico de nervio longitudinal, y esta estructura, al ser predominantemente lipídica, tiene además proteínas especiales que forman ciertas uniones, hay un conjunto de proteínas especiales, pero como al ser su naturaleza predominantemente lipídica, con la fijación que muchas veces se hace con formaldehído, se barre el lípido. El formol y el formaldehído es un enemigo de las estructuras lipídicas. Entonces es por eso que se ve aquí como un halo vacío, es porque permanecen luego de la fijación pocos componentes de esa banda de mielina, por eso se ve como un halo blanco. Y la estructura central que vemos ahí, como el centro del ojito, ¿sí?, corresponde al axón, que perdura, porque ustedes saben que el axón está transitado predominantemente por estructuras del citoesqueleto, filamentos intermedios y microtúbulos, sobre todo, también miosinas, ¿sí?, que es lo que forma toda la vía de tránsito vesicular a lo largo del axón. Esas estructuras del citoesqueleto permanecen y le dan a este axón cortado transversalmente una gran afinidad tintorial. Entonces, vemos en la sustancia blanca, vamos a alejarnos un poquitito, esta abundancia tan marcada de estas estructuras, ¿sí?, que corresponden a axones cortados transversalmente. No los vamos a encontrar solo cortados transversalmente, los vamos a encontrar discurriendo también longitudinalmente. Vamos a ver fibras axonales, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algún entramado axonal, fíjense aquí a esta altura, fíjense que también vamos a ver axones cortados longitudinalmente. Estos que ven aquí son axones cortados
vías, ¿sí?, de fibras mielínicas cortadas longitudinalmente, ¿sí? Eso no solamente discurren a lo largo de la médula, sino que además también se van orientando hacia las vías de salida de los nervios periféricos, tanto en la raíz dorsal como en la raíz ventral, ¿sí? Entonces, se distingue fácilmente la sustancia gris de la sustancia gris de la sustancia blanca. En la sustancia gris apreciamos estos somas neuronales, ¿sí? Algunos más pequeños, como estos que vemos aquí, que son somas neuronales también, otros más grandes, como los que veíamos hace un ratito, ¿sí?, que si los vamos recorriendo los topamos enseguidita, ¿sí? Algunos somas neuronales de mucho mayor calibre, mayor tamaño, ¿sí? Son más abundantes los somas neuronales de mayor tamaño en las porciones ventrales, ¿sí?, que en las dorsales, porciones motoras ventrales que en las dorsales, ¿sí? Todo el tejido nervioso está revestido por meninges. Si nos acercamos un poquitito, vamos a ver aquí estructuras meníngeas, ¿sí? La pía madre siempre muy adosada, aquí la vamos a ver de cerca, muy adosada al tejido nervioso. Estas celulitas planas que ustedes ven aquí corresponden a la pía madre, y luego encontramos ahí el resto de las meninges, aracnoides, ¿sí? La dura por lo general queda pegada al hueso, ¿sí?, con todo su tejido vascular asociado, ¿sí? Bien. Y aquí tiene de interesante este corte, que después vamos a volver a él. Aquí una estructura de ganglio, ¿sí? Esto corresponde a un ganglio de la raíz nerviosa, fíjense. Aquí, si nos acercamos un poquitito, vamos a ver, miren, esto que ven aquí son las células del ganglio nervioso. Enormes estas células. El ganglio es muy fácil de distinguir, porque encontramos estos somas neuronales, ¿sí?, de la neurona ganglionar, y alrededor de estas neuronas ganglionares, vamos a acercarnos aún más, las células satélite, las que vemos aquí, que rodean a los somas de las células ganglionares. Se ven muy bien en este corte. Este ganglio, por supuesto, se continúa con una estructura axonal del nervio. A ver si estos son axones. Esto sería el nervio cortado longitudinalmente. Después vamos a ir a ver una imagen de ello. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con médula espinal? ¿Hay alguna pregunta? Voy a habilitar el chat. A ver, muy bien, profe. Correspondería a una tinción de Mallory. No, esta no es un tricromeco de Mallory, ¿eh? Este me parece que es un Mason. Acá tenemos eosina y Mason. Se ve azul, así que tiene eosina, por supuesto, porque está bien marcada la acidofilia, y me parece que es Mason. Sí, habría que ver. Muy bien. Después vamos a ver unos cortes de médula a ver si vemos aquí, en médula espinal. Acá estamos. Cambia la imagen, ¿no es cierto? Sí, estamos ahora en el atlas de la UNAM. A ver si tengo aquí un corte. No. Acá lo que tengo es un lindo corte de epitelio ependimario que les quería mostrar. El anterior no se veía muy bien. Acá, fíjense. Acá tenemos, vamos a agrandarlo, el epitelio ependimario. ¿Sí? Fíjense cómo este epitelio ependimario no tiene aquí un límite de lámina basal que lo separe del parénquima nervioso a continuación, ¿sí? Acá no tenemos esa lámina basal, no tenemos un corio, no lámina propia. Este epitelio no descansa sobre una lámina propia, sino que es una diferenciación de células gliales que reviste la luz del conducto central del sistema nervioso central, ¿sí? Fíjense que tienen ahí todas esas prolongaciones, esas proyecciones apicales. Aquí tenemos un zoom out, digamos, un alejamiento del mismo corte, ¿sí? Fíjense que la mayor acidofilia, mayor apetencia tintorial, ¿sí?, de las células del epitelio ependimario. Vamos a ver ahora, entonces, cerebelo, ¿sí? Si no hay dudas, pasamos al corte de cerebelo. Aquí tenemos un corte de cerebelo, aquí en este recuadro, la zona donde estamos haciendo, donde parte el recorte de la imagen aquí en el atlas, ¿sí? Fíjense,
Aquí tenemos esta vista panorámica del cerebelo, es un corte hermoso de cerebelo. Cerebelo es, después de médula espinal o junto con médula espinal, el órgano del sistema nervioso central más fácil de distinguir por este aspecto arborescente que tiene. El cerebelo es un corte histológico hermoso. Facilita ampliamente su identificación. Vamos a encontrar en el cerebelo también una corteza externa de sustancia gris y una sustancia blanca interna, ¿sí? Y si nos acercamos vamos a analizar los estratos o capas de esa corteza. Las cortezas cerebrales, tanto de cerebelo como de cerebro, tienen estratos, ¿sí? En el caso del cerebelo, muy sencillo, ustedes ya lo conocen, la corteza cerebelosa tiene 3 estratos, que los vamos a identificar aquí, fíjense en esta zona. Aquí, vamos a situarnos aquí, voy a marcar aquí. La corteza cerebelosa se extiende de aquí hasta aquí aproximadamente, ¿sí? Si yo tuviera que marcar un límite de sustancia blanca, lo dibujaría aquí. Esto que voy a delimitar aquí, ¿sí? Corresponde a sustancia blanca. Y toda la otra extensión que les había marcado yo, toda esta extensión corresponde a sustancia gris. La sustancia gris tiene 3 estratos. Un estrato granuloso, externo, ¿sí? En contacto con la pía madre. Una capa de células de Purkinje, que está aquí. Y un estrato molecular externo, dije granuloso y es molecular, un estrato molecular externo, que es el número que marqué con el número 1. Un estrato una capa de células de Purkinje. Y una capa granulosa interna, está aquí. Si yo me acerco un poquitito, si me alejo, fíjense, ¿sí? Entonces lo que sería la extensión de la sustancia gris. La sustancia blanca que marqué ahí, que viene, que recorre aquí, y que la voy a encontrar también recorriendo la parte interna de todas esas estructuras arborescentes. Me acerco un poco más, y veo las características de la capa molecular externa, ¿sí? Fíjense, muy acidófila, con núcleos esparcidos como alejados entre sí. Es una capa donde predominan las conexiones dendríticas entre las neuronas, ¿sí? Esta sustancia gris, así que estas cosas que vemos aquí, estos puntos negros que vemos aquí, corresponden predominantemente a somas de neuronas, de esta capa molecular de la corteza cerebelosa. Luego tenemos el estrato intermedio, que son estas fibras de Purkinje, hermosas, enormes, fíjense, células con un gran soma y estas prolongaciones axonales, miren qué bonita esta, ¿sí? Que parecen arbolitos, parecen palos borrachos. Muy lindas, podemos inclusive trazar el recorrido de parte de sus axones. Miren en esta cómo vemos aquí todo el recorrido de sus axones, ¿sí? De sus ramificaciones hermosas, las células de Purkinje, muy fáciles de distinguir por su tamaño, y se continúa con esta capa molecular, granulosa, muy celular, la capa más interna de la corteza cerebelosa. Aquí, esta capa granulosa la tenemos que distinguir de la sustancia blanca. En esta parte, todo parece un gran punteado, pero sí, fíjense, que yo me voy a alejar un poquitito más, y con menor aumento se aprecia mejor la diferencia. Y en esta zona, por ejemplo, podríamos acercarnos aquí, donde aquí miren qué patente que es la diferencia entre la capa granulosa interna de la corteza cerebelosa y la sustancia blanca, ¿sí? Fíjense que se aprecia muy bien si me acerco, ¿sí? Aquí esto es claramente sustancia blanca. La sustancia blanca siempre tiene este aspecto tan espumoso. La sustancia blanca tiene siempre este aspecto así espumoso porque la sustancia blanca, como ya sabemos, es rica en fibras mielínicas y la mielina no se conserva bien con la fijación. Entonces siempre tiene ese aspecto más claro, como de menor apetencia tintorial que las regiones corticales, o de una apetencia, o por lo menos de una apetencia tintorial diferenciada, ¿sí? Entonces nos alejamos bien. Cerebelo es un corte hermoso para ver, para recorrer y para entrenar la vista en la distinción entre sustancia gris y sustancia blanca. No olvidemos, esa estratificación corresponde a la sustancia gris. Atentos aquí porque la capa molecular de la sustancia gris del cerebelo, al ser tan poco celular, no hay que confundirla nunca con sustancia blanca. ¿Estamos de acuerdo? Porque por su localización es imposible que sea sustancia blanca, ¿sí? Recuerden que
La sustancia blanca es interna en cerebelo y cerebro. Miramos aquí estas células de Purkinje, miren qué belleza. Las células de Purkinje, miren las prolongaciones, cómo prolonga sus ramificaciones nerviosas hacia la capa molecular. Estas fibras de Purkinje que se identifican tan bien, ¿sí? En la cátedra tenemos no solamente cerebelos teñidos con hematoxilina eosina, sino que también tenemos cerebelos teñidos con azul de metileno o Alcian Blue, no me acuerdo cuál de los dos, ¿sí? Así que vamos a ver ahora una imagen de cerebelo también con esas estructuras. Aquí tenemos tejido coroideo, ¿sí? En el cerebelo, también a la altura del cerebelo encontramos plexos coroideos en relación sobre todo al tercer ventrículo y al cuarto ventrículo, perdón, y al acueducto de Silvio, ¿sí? Las estructuras coroideas, ¿sí? Muy vascularizadas que van a participar en el filtrado del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Aquí si nos plantamos a esta altura, estamos en uno de los hemisferios del cerebelo, ¿sí? Y nos acercamos bien. La apariencia clásica, esta es la apariencia clásica de la sustancia blanca, tanto en cerebelo como en cerebro, ¿sí? Un fondo acidófilo, relativamente de escasa apetencia tintorial, que se ve como un fino entramado, donde además esta apariencia grumosa que se debe al barrido por la fijación de los componentes mielínicos de los axones que predominan en la sustancia blanca. Por supuesto, elementos vasculares, todos los que ustedes quieran, ya habíamos hablado de la marcada irrigación, aquí tenemos, fíjense, el recorrido de un capilar, bien que se ve, ¿sí? Aquí todo es un capilar, tejido muy vascularizado, otro elemento vascular, aquí otro recorrido capilar, aquí otro, ¿sí? Tejido muy vascularizado, fácilmente identificables una vez que topan un capilar y los siguen un poquitito, empiezan a ver todos, ¿sí? Aquí tenemos otro cerebelo, también teñido con un colorante básico, ¿sí? Los azures suelen ser colorantes básicos, el azul de metileno, el azul de cresilo, ¿sí? Son colorantes básicos que se relacionan muy bien con componentes ácidos de los tejidos. Es por eso que con esta técnica de tinción vamos a ver, fíjense, la sustancia blanca tan azul. Fíjense la sustancia blanca tan recorrida por estas especies de haces azules. Vamos a alejarnos de vuelta. Prestenle atención a esta panorámica. Miren, aquí voy a marcar la extensión de la sustancia gris. Eso todo es sustancia gris. Y aquí voy a delimitar la sustancia blanca. ¿Ven? La sustancia blanca viene así, así. Y entonces la sustancia blanca tiene esta apariencia fibrosa de color azul marcado, ¿sí? Y todo sustancia blanca, ¿sí? Fíjense. Perdonen el dibujo, por ahí dibujar con el mouse no es tan sencillo. Entonces, fíjense la apariencia fibrosa de la sustancia blanca. Decíamos recién que los azures, las colorantes azules, típicamente son básicos, así que tienen afinidad por componentes ácidos. Y inferimos nosotros las proteínas de los axones. Recordemos que los axones neuronales están recorridos por proteínas del citoesqueleto, predominantemente microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y miosinas, ¿sí? De transporte vesicular, que es lo que hace que se vean tan teñidas esas estructuras axonales. ¿Ven qué bonitas que se ven? ¿Sí? Por eso aquí la sustancia blanca, de blanco no tiene nada, artificialmente teñido con una elevada apetencia tintorial por los colorantes azules. Aquí si nos vamos alejando hacia la periferia, luego de la sustancia blanca en este sector, encontramos la capa granulosa interna, ¿sí? La capa de fibras de Purkinje, aquí se ven muy bonitas, fíjense que con un colorante como este, vamos a acercarnos aún más. Miren cómo se ve aquí el núcleo de la fibra de Purkinje y alrededor todo este granulado azul oscuro. Ese granulado azul oscuro corresponde a los retículos endoplasmáticos rugosos, sobre todo, que como son ricos en ribosomas,
tienen afinidad por los colorantes básicos, porque los ribosomas están compuestos por proteínas y ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Y ARN. Entonces es por eso que se ven teñidos de esta manera. Y aquí la capa molecular, fíjense qué pálida que es, se la ve como menos celular, no restarle importancia por eso a las capas moleculares del cerebelo y del cerebro, son las capas evolutivamente más recientemente adquiridas. Son las capas de células, de la capa de neuronas, dedicada a establecer un entramado de sinapsis dendríticas, dendrodendríticas, que comunican a esas neuronas entre sí, proporcionándole al individuo un nivel más complejo de funcionamiento, de performance nerviosa relativa a ese órgano, en este caso al movimiento, que es el cerebro, ¿no es cierto? Así que se la ve menos celular, no obstante ello, por su apariencia tardía, por su aparición tardía, es de las más importantes, por la que dota al individuo de funciones más complejas, ¿sí? Cerebelos son muy desarrollados en especies donde la motricidad es delicada. Vamos a acercarnos para ver algunos detalles importantes. Fíjense los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, un capilar. Fíjense, aquí tenemos otro, ¿no es cierto? Pero en este que estamos viendo acá, miren, sí, se ven los eritrocitos en fila india. Fíjense que el capilar tiene el diámetro de un eritrocito, 9, 11 micras aproximadamente. Los eritrocitos por los capilares, inclusive cuando son un poquitito más pequeños, tienen la capacidad de deformarse, por eso que tienen la forma bicóncava y no tienen núcleo, para poder discurrir por los capilares, sin empastarlos, sin taparlos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo un poquitito mayor calibre que un capilar, ¿sí? Muy capilarizado, muy vascularizado. Miren, aquí tenemos otro capilar, y otra vez los eritrocitos, los individuales, los podemos ir viendo ahí, cómo discurrían por ese capilar sanguíneo. Es un corte hermoso de cerebelo, ¿sí? Bien, ¿hay preguntas hasta aquí, chicos? Corte de cerebelo con azules, azul de cresilo, azul de metileno. Son importantes de ver. Los componentes, digamos, a los que hacía referencia la profe ahí hace un instante, ustedes en anatomía, por ejemplo, lo pueden, seguramente ya lo han visto, no sé cómo van con eso, pero cuando se hace referencia, por ejemplo, a arquicerebelo, al palio y al neocerebelo, en realidad son distintas, digamos, componentes o partes del cerebelo. Por supuesto que uno desearía acá en el preparado decir, bueno, esto corresponde a arqui, esto a palio y a este neo, pero como eso es una descripción más bien, digamos, del tipo evolutivo, nosotros hacemos la descripción más bien estrictamente anatómica, ¿sí? Claro. Muy bien. A ver, ahí... Bien, ¿qué tipo de distinción en el primer corte que mostró? El primer corte que mostré era una hematoxilina eosina, es decir, era una eosina con un colorante de Mason, ¿sí? Pero es el aspecto predominante de la hematoxilina eosina, se ve así. El colorante de Mason le da esa característica azul, aquí fíjense, nosotros veríamos, se ve un poquitito azulado, por los componentes conectivos que acompañan sobre todas las estructuras vasculares. Fíjense, aquí yo tengo un vaso sanguíneo, ven aquí, es un vaso sanguíneo, eso. A ver si es un vaso sanguíneo, estoy aquí en el límite, no. No es un vaso sanguíneo, perdón, corresponde a meninge, que acompaña aquí, ¿sí? En esta parte de la médula, que es el surco ventral, ¿sí? Pero si me acerco y veo, por ejemplo, estructuras vasculares como estas, ¿sí? Miren en este vaso sanguíneo que tengo aquí, ven aquí tengo un vaso sanguíneo y alrededor los componentes conectivos de las túnicas del vaso sanguíneo. Ustedes saben que tenemos una íntima, una media y una adventicia, y la adventicia tiene tejido conectivo. Entonces, advierto la presencia del colorante de Mason, que es un colorante que típicamente se usa en los tricrómicos, ¿sí? Con Mason, hematoxilina y eosina, porque pinta de azul el conectivo. El conectivo, claro. Pero esto es un Mason con eosina, entonces se ve, si no tenía en este atlas uno solo de hematoxilina eosina, creo. A ver, vamos a ver qué me fijo. Médula espinal, hematoxilina eosina lumbar, no es la misma. Claro.
Lo que pasa Sí. es que con hematoxilina y eosina solo, digamos, es muy escasa la afinidad, entonces por eso siempre se apela a un tricrómico en realidad. Claro, a adicionar uno más. Pero básicamente, digamos, lo que vemos aquí, la apariencia esa rojiza es la que le da la eosina, ¿sí? Bien. Digamos, esta es la apariencia, lo que no veríamos en un corte que sea nada más con hematoxilina y eosina serían estas coloraciones azules, ¿sí? O estos azules que vemos aquí vemos otra región más azulada, que también debe tener que ver con tejido conectivo que acompaña elementos vasculares, ahí en el entramado vascular, ¿sí? O las prolongaciones por ahí de las meninges que pueden discurrir un poquitito entre el tejido nervioso, ¿sí? Bien, eso médula espinal, cerebelo, ahí estuvimos en cerebelo también. Vamos entonces ahora a cerebro, ¿sí? Lo que vemos aquí es cerebro. Hoy el doctor les decía, bueno, los chicos que tienen que, cuando hago el diagnóstico, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir corteza, tengo que decir cerebro. Ustedes cuando hacen el diagnóstico, hagan el diagnóstico de un órgano. Si estoy viendo esto, es parte de la corteza cerebral. ¿El órgano cuál es? Cerebro, ¿sí? La corteza no es un órgano, es una parte de un órgano, es lo que les decía hoy el doctor. ¿Sí? Esa es una pregunta muy habitual. ¿Por qué es una pregunta habitual? Porque en la práctica histológica, en el aula, cuando teníamos la ocasión de verlos preparados en el aula, algunos cortes histológicos de cerebro decían corteza. ¿Por qué? Porque en la etiquetita decía corteza. No porque el órgano fuera corteza, sino porque se había notado que la parte del cerebro que se había rescatado para armar en ese porta era la corteza. Eventualmente una sección de cerebro es muy grande para caber toda en un portaobjetos. Entonces recortamos una parte de cerebro, corteza, ¿sí? Entonces ahí decía corteza. Pero ese no es el diagnóstico de hoy. Aquí vemos cerebro, corteza y sustancia blanca. La corteza es sustancia gris, recuerden, ¿sí? Y vemos aquí claramente se distingue lo que sería la sustancia gris, toda esta extensión, ¿sí? Y la sustancia blanca ya más interna, ¿sí? Límites aquí que se ven muy bien, ¿sí? Bueno, ahí ya me quedé sin tinta, ¿sí? Sustancia blanca, ahí la podemos delimitar bien, ¿sí? Bien. Acá entonces me voy a poner en esta zona que no haya empastichado y voy a acercarme un poquitito para ver la organización de la corteza cerebral. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Es un pliegue. Acá recuerden como en aorta, cuando veíamos aorta que puede aparecer algún pliegue, esto es un artefacto. No confundir esto con un vaso sanguíneo, ¿sí? Estos de aquí son vasos sanguíneos. Esto es un pliegue, acá también otro pliegue del preparado. ¿Ven? Se nota claramente que ha quedado como doblado el preparado. Bueno, en la corteza cerebral nosotros vamos a encontrar todo lo que es sustancia gris. Vamos a acercarnos aún más, ¿sí? Y en la corteza cerebral lo que nosotros vamos a apreciar es una estratificación que no siempre es evidente o fácil de identificar. Los estratos de la corteza, nosotros los sabemos cuántos son 6 típicamente, ¿sí? Alguno puede estar más desarrollado que otro en alguna región de la corteza. Distintas regiones de la corteza cerebral tienen predominancia de desarrollo de una capa o de la otra, depende de la funcionalidad de la corteza. No siempre son claras de distinguir las capas de la corteza. Esas capas de la corteza, las que mencionó el doctor hoy, la capa molecular externa, la granulosa externa, la piramidal pequeña o piramidal externa, la granular o granulosa interna, la piramidal interna o piramidal grande y la multiforme o ganglionar o plexiforme interna, que es la que limita con la sustancia blanca. Esos estratos, nadie les va a pedir a ustedes que identifiquen estratos. No obstante ello, sí sabemos que la molecular, por su localización es la más externa. Aquí se nota muy bien, todo esto que ustedes ven aquí corresponde a la molecular. Otra vez, igual que en cerebelo, la molecular es la capa de neuronas de aparición más reciente en la corteza cerebral, ¿sí? Es a la que debemos una multitud de conexiones interneuronales que nos permiten ciertas habilidades, ¿sí? Neurológicas, cognitivas, por ejemplo, en el caso del lóbulo frontal, ¿sí? De asociación en algunas regiones sensoriales, ¿sí? Aquí tenemos entonces la molecular, bien acompañadita de meninges aquí arriba, ¿sí? Siempre la pía muy pegadita, aquí además hay un poquitito de aracnoides, ¿sí? Aquí tenemos entonces la capa molecular, que va a estar seguida por la capa granulosa
externa. La capa granulosa externa, aquí de extensión variable, está formada por células pequeñas estrelladas y está seguida por una capa que yo la puedo adivinar aquí, de células piramidales. Las células piramidales, me voy a acercar más, son verdaderamente piramidales. ¿Ven? Aquí estoy en la piramidal externa. Son células que si yo las miro tienen esta forma de barrilete invertido. ¿Ven? Es una capa piramidal. Son diferentes de esta pequeña capa de acá, las de la granulosa, son un poquitito más estrelladas. Como ustedes pueden ver, no son tan piramidales como las que veo aquí. Bien piramidales, ¿ven? Bien piramidales, todos parecen triangulitos, equiláteros. ¿Sí? Vasos sanguíneos, por supuesto, la capilarización absoluta del tejido nervioso. ¿Sí? Luego sigue una capa, ¿sí? Granulosa, a ver si quiero, acá, granulosa, interna, ¿sí? Otra vez, células estrelladas, células con una morfología que ya, si en algunas se ven piramidales, típicamente son más estrelladas, seguida por una capa de células piramidales grandes. Miren estas células piramidales grandes acá, son típicamente, fíjense, células piramidales, que bien se ven aquí, ¿sí? Estas células más grandotas, bien piramidales. No siempre es fácil distinguir las capas de la corteza. No es una preocupación que tengamos que tener, tengo que ubicar las capas de la corteza, tengo que saber cuáles son. Lo que sí no me puede pasar es no distinguir entre sustancia gris y aquí sustancia blanca. Miren la apariencia de la sustancia blanca. Bueno, acá el dibujo me quedó medio corrido, vamos a ir a otra zona, que la línea acá confunde. Vamos a ir a una zona que me quedé fuera de lugar con el trazado de la sustancia blanca. Vamos a ir a otra. Aquí, vamos, se ve más rosadito. ¿Sí? Fíjense. El límite entre sustancia gris y sustancia blanca. Esperen que obtenga el foco. Muy bien, aquí. ¿Sí? Entonces, vengo aquí del lado izquierdo, toda esta región es sustancia gris, y aquí la sustancia blanca. Miren cómo la sustancia blanca es de un punteado más pequeño. Las células gliales que encuentro aquí prácticamente no encuentro somas de células en la sustancia blanca, predominan las fibras mielínicas. Así que este punteado que encuentro aquí en la sustancia blanca, el punteado de núcleos redondos, típicamente células de apariencia redondeada, sus núcleos redondeados. Halos citoplasmáticos escasos, ¿sí? Entre este entramado de aspecto grumoso, que es todo lo que corresponde a las fibras mielínicas, vasos sanguíneos. Aquí tengo las células que rodean al endotelio vascular, ¿sí? Las células endoteliales vasculares, miren, no debo confundirlas aquí, ¿sí? Entonces, tengo aquí todo este entramado de fibras mielínicas discurriendo, y todas estas células que están aquí corresponden a células gliales de la sustancia blanca. Pero fíjense que esta la típica apariencia de la sustancia blanca, que si yo me voy hacia el lado, ya en la sustancia gris, miren la diferencia entre sustancia gris hacia la izquierda y sustancia blanca hacia la derecha. Esta es la distinción. Fíjense que el límite no necesariamente es preciso, como veíamos en médula, que era bastante más preciso. No necesariamente es un límite preciso, pero fíjense el aspecto, la textura, el aspecto de la sustancia blanca versus la sustancia gris, donde ya empieza a ver estas células con esta morfología, ¿sí? Las células, los núcleos redondeaditos también corresponden a células gliales aquí, pero encuentro las somas neuronales aquí en la sustancia gris. No voy a encontrar nunca estas estructuras neuronales en la sustancia blanca. Si encuentro alguna que otra, escasísima, como esta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está clara la distinción? Y en cerebro, muy bien. ¿Sí? Las estructuras vasculares muy abundantes. El tejido nervioso es un tejido de sutilezas. El tejido nervioso es un tejido donde distinguir sustancia gris y sustancia blanca es una distinción que se puede hacer fácilmente cuando se adquiere, se entrena el ojo para ver qué sutil es la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Fíjense, aquí este sería el límite aproximado entre la sustancia gris a este lado y la sustancia blanca de este otro. Acá, de este lado, también esto sería el límite. Esto que está aquí, en el medio, es lo que corresponde a la sustancia blanca.
¿sí? A ambos lados tengo sustancia gris porque estoy en el medio de un pliegue, ¿sí? O circunvolución. ¿Sí? ¿Qué tal? Cerebro. ¿Sí? Nuestro corte de cerebro. Si tenemos otro, yo he elegido otro. Sí, aquí tenemos otra vez un cerebro teñido con un azul, con un colorante azurófilo, ¿sí? También cerebro. Aquí, fíjense la sustancia blanca, otra vez, igual que cuando veíamos en cerebelo, la sustancia blanca se ve teñida más intensamente. Esto tiene que ver por el predominio de estas proteínas del citoesqueleto, ¿sí? Que tienen apetencia por colorantes básicos. Y aquí vamos a ver los estratos de la corteza, estratificación cortical. Estas estructuras, estas estriaciones que ustedes ven aquí corresponden a vasos sanguíneos, ¿sí? Y estructuras axonales que discurren, ¿sí? Hacia las fibras, hacia la sustancia blanca. Es decir, que neuronas que tienen el soma aquí, sus axones tienen que recorrer todo ese tramo hasta la sustancia blanca. Por eso también encuentro axones entre la sustancia gris. No quiere decir que en la sustancia gris haya predominancia de somas y en la sustancia blanca haya predominancia de axones. No quiere decir que no haya axones en la sustancia gris o que no haya somas en la sustancia blanca. ¿Sí? Una neurona de la capa molecular, por ejemplo, como podría ser cualquiera de estas, ¿sí? Una neurona como esta, o esta de la molecular, o esta, sus axones se dirigen, ¿sí? Si bien predominantemente hacen conexiones aquí con la piramidal, aquí en esta piramidal, ¿sí? Acá tenemos la granulosa, aquí en esta piramidal interna también tenemos neuronas cuyos axones van a dirigirse hacia la corteza, sobre todo de la piramidal más interna, ¿sí? Aquí tenemos estas neuronas, fíjense, sus axones discurren hacia la sustancia blanca. ¿Sí? Fíjense, todos los axones cómo van viajando, y estoy en plena sustancia gris, hasta la sustancia blanca. Acá tengo los axones, tengo los somas, y aquí ya tengo sustancia blanca. Fíjense que los somas escasean, y esto predominantemente sustancia blanca, ya acá estoy en franca sustancia blanca. ¿Sí? Son lindos estos cortes con tinciones básicas para apreciar esas cosas. Las tinciones de Nissl, que son las que nos posibilitan identificar somas de neuronas por el retículo endoplasmático, son tinciones con colorantes azurófilos, azules. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas, chicos, hasta aquí, antes de pasar al nervio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quieran revisar? Los vasos sanguíneos, miren qué lindos que se ven. Vasos sanguíneos. Aquí los eritrocitos, fíjense, quedan bien teñidos, como en Giemsa, el colorante Giemsa también nos pinta los eritrocitos de azul. Miren aquí los eritrocitos no se ven rojos, se ven azules. Los eritrocitos son muy afines a las tinciones como Giemsa. El Giemsa es la coloración que se utiliza en hematología de rutina, de Grunfeld, Giemsa, y se utiliza un colorante azul que pinta los eritrocitos azules. Sí, ya tengo una pregunta. ¿Se entiende muy claro? Bueno, me alegra, Aldana, gracias. Si hay alguna pregunta, hace falta volver hacia atrás en algún preparado, lo vemos. Muy bien. Meninges, sí, vamos a ver los meninges en este corte. Aquí, fíjense, la aracnoides, como vemos aquí, en este corte, se ve muy bien. La aracnoides es una meninge formada predominantemente por tejido conectivo, muy vascularizada, que se encuentra entre la pía y la dura madre, ¿sí? Y aquí vemos este fino entramado aracnoideo, fíjense, este entramado conectivo de la aracnoides, ¿sí? Ahora me voy a ir hacia la superficie del sistema nervioso, ¿sí? ¿Se ven más vasos sanguíneos en la sustancia blanca que en la gris? No, no necesariamente. No necesariamente. No hay más abundancia de vasos sanguíneos en la sustancia blanca que en la gris o viceversa. No. Todo el tejido nervioso está muy vascularizado, tanto a la altura de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Cierto es que los procesos metabólicos celulares tienen lugar en los somas de las neuronas, no en sus axones. Sin embargo, ustedes piensen que en la sustancia blanca además hay una multitud de células gliales que requieren nutrición también. Y sin esas células gliales
es muy difícil mantener la función nerviosa. También recuerden que las células gliales, tanto en sustancia gris como en sustancia blanca, van a colaborar en la filtración, en la formación de la barrera hematoencefálica. No me salía la palabra, hematoencefálica. Y eso es en sustancia blanca y en sustancia gris. Los astrocitos tienen estos pies chupadores que rodean las estructuras vasculares y que participan activamente en la regulación del tránsito de sustancias entre el neuropilo, ¿sí? El líquido intersticial del tejido del parénquima nervioso, y la luz vascular. Entonces, no podemos decir que haya más vascularización en un lado y del otro. Está todo muy, pero muy vascularizado porque es fundamental mantener el riego, ¿sí? Los vasos sanguíneos, diferentes tipos de tensión con diferentes colorantes, debemos aprenderlos con sus respectivos nombres. En las más básicas, Estefanía, ahora vuelvo a las meninges, a las más básicas, hay que saber muy bien hematoxilina eosina, eso hay que saberlo muy bien, saberlo perfecto, el procesamiento, la técnica histológica, cuál es el colorante básico, cuál es el colorante ácido, qué estructuras tiñen y tal, porque es la técnica de rutina, ¿sí? Luego, en hematología, conocer Megrunfeld-Giemsa es básico, porque es la coloración de rutina para hematología seca, esa hay que conocer. Saber los tricrómicos, no hay que distinguir un tricrómico de otro, sino saber que es básicamente una técnica con colorantes básicos más un colorante adicional que reacciona particularmente con ciertos componentes proteicos y permite poner de manifiesto sobre todo tejidos conectivos. Hay distintos tricrómicos, no hace falta que lo sepan. Pero sí una atención que hace falta que sepan, aparte de Megrunfeld y hematoxilina eosina, es la técnica de Paz, ¿sí? Que es una hematoxilina eosina con el ácido periódico y el reactivo de Schiff para poner de manifiesto glucoproteínas. Esas son las que tienen que saber muy bien. Los tricrómicos, saber que existen, básicamente, y las técnicas de impregnaciones argénticas para tejido nervioso, sí. Y también saber que hay técnicas para poner de manifiesto fibras reticulares, que también suelen ser impregnaciones metálicas, saber que hay que la orseína nos permite poner de manifiesto las fibras elásticas, pero eso no hay que conocer tanto el detalle, sino poder asociar los nombres de los colorantes con lo que nos permite distinguir, ¿sí? No es que hay que saberla de pe a pa como la hematoxilina. Bien. Claro, vamos a seguir con la en el caso, por ejemplo, de tejido nervioso, siempre teniendo en cuenta que, digamos, la técnica básica es hematoxilina eosina, pero que en este caso, a raíz de la dificultad, digamos, o de escasa afinidad tintorial, nosotros recurrimos, por ejemplo, al tejido nervioso a impregnaciones argénticas. O sea, eso desde el punto de vista, digamos así, de poder facilitar el estudio del tejido. Nosotros en estos preparados que podemos observar en el microscopio virtual, apelamos a todos ellos porque en realidad nos facilita a nosotros entender la arquitectura del tejido, pero no es porque ustedes tengan que saber, esto es un tricrómico de Mallory o de Mason, ¿me entienden? O sea, para los fines de vuestro conocimiento, en realidad ustedes tienen que saber hematoxilina eosina y en el tejido nervioso impregnación argéntica. Pero después todo lo demás es a los fines de facilitar la comprensión más que nada, ¿no? Tal cual. Tal cual. Muy bien. Aquí entonces estamos en la aracnoides. Fíjense, el aracnoides es un fino entramado conectivo, ¿sí? Es un tejido con aspecto espumoso, ¿sí? Tiene un aspecto como, más que espumoso, tiene un aspecto como si fuera un entramado delicado. La aracnoides. La aracnoides está muy atravesada, muy permeada por líquido cefalorraquídeo, es de las meninges la que tiene mayor responsabilidad en la amortiguación mecánica del tejido nervioso central, del sistema nervioso central, con el tejido óseo que la rodea y la protege, ¿sí? Porque si no estaría todo el tiempo, cada vez que nos movemos, podría estar pegando un golpe el tejido nervioso, que es muy delicado, contra el tejido óseo, que es muy duro, produciendo lesiones. Entonces, aquí este entramado conectivo, fíjense que si lo vemos acá, parece como si fuera un tejido muy difuso, con muchos espacios entre sí. Esos espacios están
permeados, están recorridos por líquido cefalorraquídeo, por supuesto, ¿sí? Esta aracnoides, ¿sí? Tiene este aspecto, está, por supuesto, también vascularizada, ¿sí? Y además aloja plexos coroideos, ¿sí? Que permiten el filtrado de líquido cefalorraquídeo desde la vasculatura a los espacios subaracnoideos, ¿sí? Entonces aquí estamos ahí recorriendo el aracnoides. Aquí recuerden que estos vasos sanguíneos vemos así en azul porque están los eritrocitos teñidos de azul, ¿sí? Los capilares, muy bonito este preparado. Bien, la pía madre, la dura madre no la vemos, la dura madre queda pegada al periósteo. Entonces cuando separamos el tejido nervioso del hueso, cuando sacamos la estructura ósea para obtener una muestra de tejido nervioso, sistema nervioso central, la dura madre va pegada al periósteo y por eso no la vemos. Pero sí lo que vamos a ver es la pía, vamos a buscar aquí una zona que se vea más despejada. La pía madre, esta capita, acá se ve muy bonita, tenemos esta capita finita, con muchas celulitas planas como esta, corresponde a la pía madre. La pía madre es una capa, es la meninge que está adherida al tejido nervioso. Las células de la pía madre forman una especie de límite, ¿sí? Que separa al líquido cefalorraquídeo del tejido nervioso propiamente dicho, forma una capa que parece un film adherido al tejido nervioso. Las células de la pía establecen conexiones, complejos de unión con células gliales, que están allí en la capa más externa, en la corteza externa, en el cerebro, en este caso. Y nosotros podemos tener una idea de lo que es la pía madre si vamos a la carnicería a comprar seso para hacer ravioles. El seso de vaca tiene como una capita que parece un film con la pía madre, ¿sí? Que tenemos que sacarlo y queda como desarmado, como si fueran hojas de libro, las circunvoluciones del cerebro, ¿sí? Le da cierto sostén, ¿sí? Muy bien. Así ahí tenemos entonces la pía madre bien cerquita. Si nos alejamos un poquitito, ahí, ¿sí? Esto sería todo pía madre. Se continúa, por supuesto, la pía madre con la aracnoides. Distinguimos del aracnoides aquí, ¿sí? Tejido aracnoideo, que vemos aquí en derredor, ¿sí? Todo esto es tejido aracnoideo, ¿ven? Muy lindo se ve acá las meninges en este corte. Muy, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Preguntas hasta aquí. A ver qué otra cosa tenía acá. Acá tenía nervio. Sí. Tenía nervio. ¿Tenía alguna otra cosa acá? No había elegido más nada aquí, me parece. Tengo acá. Acá para mostrar, fíjense lo que decíamos recién de las impregnaciones argénticas, que les decía recién el doctor Guillenau, las impregnaciones argénticas junto con las inmunohistoquímicas nos permiten poner de manifiesto ciertas células. Esto es una impregnación argéntica. Las técnicas de Cajal eran impregnaciones argénticas. Gracias, Agustina, muchas gracias. Las impregnaciones argénticas son impregnaciones con sales de plata. La impregnación argéntica es un tipo de impregnación metálica. Eran típicamente las tinciones que Santiago Ramón y Cajal utilizaba para estudiar la arquitectura del sistema nervioso central. Santiago Ramón y Cajal, que es un solo señor, no, digo porque siempre como los apellidos españoles se utilizan el apellido paterno y materno separado por la palabra I, nosotros no estamos acostumbrados a eso, nos parece que son dos personas. A mí me pasó eso con el himno nacional de Vicente López y Planes, era un solo músico. Yo pensaba que eran dos. No, es uno solo, que se llama así. Santiago Ramón y Cajal también era un solo señor, es el padre de la neurohistología, utilizaba estas impregnaciones argénticas para poder distinguir las neuronas, y fíjense qué belleza, cómo se pueden ver aquí el soma neuronal, las prolongaciones axónicas, sus ramificaciones, ¿sí? De las terminales axónicas, y las dendritas, toda esta estructura dendritiforme de las neuronas. Fíjense todas las conexiones dendritiformes de estas neuronas entre sí. Es un entramado maravilloso el del tejido nervioso, ¿sí? Y aquí, de este atlas, además de esta impregnación argéntica que quería mostrarles, que en la cátedra tenemos algunas, no las utilizamos para los exámenes, pero las tenemos: corteza cerebral, cerebro, límite entre sustancia gris y sustancia blanca en cerebro. Aquí estamos en corteza, en cerebro, que estoy pasando rapidito.
aquí lo que les quería mostrar, dos imágenes. Esto es un núcleo en la sustancia blanca. Los núcleos, como por ejemplo el núcleo caudado, el globo pálido, el hipocampo, el putamen, la sustancia nigra, el cuerpo estriado, son los núcleos de sustancia gris en la sustancia blanca. Dentro de la sustancia blanca, en el cerebro, no es todo sustancia blanca, sino que encontramos núcleos de neuronas con funciones particulares, sobre todo de la corteza hacia abajo, ¿sí? A lo largo del eje, del tallo encefálico, ¿sí? Estos núcleos de neuronas coordinan funciones, ¿sí? La amígdala, la regulación de emociones, los núcleos del bulbo raquídeo, que son los núcleos cardioreguladores o reguladores de la frecuencia respiratoria, el apnéutico y el neumotáxico, estos centros, están formados por somas de neuronas agrupados en regiones definidas dentro de la sustancia blanca, y aquí lo que tenemos, ¿sí? Es un grupo, entonces un núcleo, no sé, no podría decirles cuál es, ¿sí? Este núcleo de somas neuronales en el medio de la sustancia blanca constituye un núcleo, ¿sí? No debo confundir este núcleo, ¿sí? Con el núcleo de las células, ¿sí? Le llamamos núcleo a este conjunto de somas neuronales en el medio de la sustancia blanca que definen áreas funcionales particulares en la sustancia blanca, ¿sí? Que están localizados en la sustancia blanca y que no forman parte de la corteza. No obstante, por su carácter regulador, integrador y por ser origen, sitio de llegada y origen de ciertas funciones, están conformados por somas neuronales haciendo sinapsis entre sí. Y finalmente... Claro, una aclaración más con relación a eso. En realidad, por ahí puede generar confusión. En el caso de la corteza, está muy bien delimitada, digamos, la parte externa que corresponde a sustancia gris. No así, por ejemplo, en la protuberancia. En la protuberancia es una zona del encéfalo, es un área, digamos, del cerebro, donde la sustancia gris justamente tiene esa característica de estar establecida a partir de acúmulos de cuerpos neuronales, y es lo que decía la profe, ¿no? Digamos, bueno, depende de a qué núcleo corresponda. Lo mismo es en el bulbo. En el bulbo la sustancia gris no está organizada como en la médula. Entonces, ¿cómo encuentro la sustancia gris en el bulbo? Constituida por núcleos vulvares. Entonces, yo puedo hablar de sustancia gris en el bulbo, núcleos vulvares. Sustancia gris en la protuberancia, núcleos protuberanciales. Y si voy a la corteza, bueno, ahí tengo, digamos, muy bien separada la sustancia gris de la sustancia blanca, como vimos hasta ahora. Está claro esto, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, aquí lo que quería mostrarles eran los plexos coroideos. A la altura, por ejemplo, del cuarto ventrículo, por ejemplo, entre un corte de protuberancia o de cerebelo, podríamos encontrar parte del cuarto ventrículo y vamos a encontrar allí estos plexos coroideos. Los plexos coroideos, como estas estructuras que ven aquí, fíjense que son estas estructuras también como si fueran arboriformes. Vamos a ver este de aquí al lado, miren, fíjense. Tienen esta forma así, como de ramificaciones. Es muy típico el plexo coroideo, siempre tiene esta apariencia. Los plexos coroideos están revestidos, son proyecciones del epitelio pendimario hacia la luz de la cavidad central, que alojan por debajo del epitelio pendimario gran cantidad de capilares que participan activamente en la formación de líquido cefalorraquídeo filtrado a través del plasma. Sí, abro el chat, muy bien. Me quedó una duda en cuanto a cortes histológicos. A ver, por lo general no se hacen bulbo y protuberancia, ¿no? Sí, tenemos cortes de bulbo y protuberancia en la cátedra, ¿sí? Tenemos cortes de cerebelo, cortes de cerebro, corteza, médula espinal, y tenemos cortes de bulbo y de protuberancia. Tenemos algunos cortes de cerebelo y bulbo, y de cerebelo y protuberancia, y tenemos cortes de protuberancia en la cátedra, en nuestra colección de preparados histológicos. Yo no encontré aquí en los atlas cortes de protuberancia y de bulbo. Sin embargo, digamos, la organización que ustedes podrían encontrar es la que les decía el doctor, predominantemente sustancia blanca con acúmulos de sustancia gris internos.
Yo tengo entendido que la doctora Moore está armando una colección de imágenes. Ya ustedes van a encontrar en PEDCO colecciones de imágenes de preparados histológicos de la cátedra, ¿sí? Fotos de los preparados histológicos de la cátedra, que van a encontrar en PEDCO de sistema digestivo, de sistema cardiovascular, de sistema respiratorio. Las de sistema nervioso son las que faltan, pero la doctora Moore estaba en pos de preparar esas imágenes para que ustedes las tengan disponibles para estudiar, para el parcial y para el final, ¿sí? Así que aquí vemos lo que nos ofrecen los atlas virtuales, y cuando tengamos disponibles las imágenes de la cátedra, y podemos volver sobre los cortes que incluyen protuberancia y bulbo, y los repasamos, así que en cuanto podamos echar mano de ellos, en la clase de repaso, o en alguna próxima clase que nos encontremos, y ya los tenemos disponibles, los podemos ver, ¿sí? Allí, en esos cortes, bueno, son los de cerebelo, hay unos de cerebelo y protuberancia, ahí se ven estos plexos coroideos, que les decía, se identifican también, ¿sí? Son proyecciones del epitelio ependimario que se proyectan a la luz, ¿sí? Y fíjense, estas celulitas que estoy marcando aquí son células ependimarias, ¿sí? Miren qué bonitas que se ven hermosas. Y por debajo de esas células ependimarias, un poquitito de tejido conectivo con vasos sanguíneos. Este conectivo es el conectivo que acompaña a los vasos sanguíneos. Estos plexos coroideos, plexos de tejido coroideo, ¿sí? Tienen la función, como decíamos, del filtrado, de la producción del líquido cefalorraquídeo. Por eso, esta gran vascularización. ¿Ven? Que encontramos los vasos sanguíneos, ahí los podemos identificar fácilmente. ¿Sí? Bien. Voy a salir de aquí, de esta magnificación. Si no hay preguntas, vamos a ir a nervio. A ver, chat. Bien. ¿Se evalúan en el parcial las imágenes de la cátedra únicamente o también las de los atlas o estas que muestran en las clases? No tengo, Celeste, respuesta para eso. Yo no sé cómo planea la doctora Ávila hacer la parte de preparados. La verdad que todavía no se ha terminado de definir. La práctica de microscopía requiere de la habilidad de ver. Por eso da igual qué preparado veamos, ¿sí? Es aprender a ver. No es que tengamos que utilizar nada más que los preparados de la cátedra. Yo no sé si ella va a utilizar estos atlas virtuales o estos microscopios virtuales en el examen. La verdad que no lo sé, todavía no lo ha definido y no lo ha comunicado. Cuando lo comunique se lo vamos a decir. Sin embargo, todo este repaso con cualquier atlas, ustedes usan el atlas del Ross, usan el atlas de Geneser, usan uno que siempre usan mucho, que es muy lindo con dibujos, ¿cómo se llama? El Di Fiore. Cualquier atlas que usen siempre es la misma finalidad, aprender a ver. Con todos los atlas van a andar muy bien. Los atlas virtuales tienen la bondad de que permiten magnificar y recorrer. Un atlas fotográfico de una imagen fija, no puedo recorrer tanto o hacer un zoom para acercarme para ver cosas particulares, a ver qué distingo, qué descubro. Por eso los atlas virtuales son tan lindos y nos permiten trabajar en la virtualidad como trabajaríamos en clase con el microscopio óptico, ¿sí? Yo, en cuanto tengamos alguna definición respecto de las imágenes que se van a utilizar en el parcial, se las vamos a comunicar, ¿sí? Eso no va a tardar. La doctora Ávila, ustedes saben que ella, digamos, trata de siempre estar con las definiciones lo antes posible para que los estudiantes estén lo más cómodos posible. Así que en cualquier momento vamos a tener alguna definición al respecto. Sí, el examen, creo que el examen final va a ser con las imágenes de la cátedra. Creo que sí. ¿Sí? Bien. Vamos a nervio. Acá tenemos un corte longitudinal de nervio mixto, ¿sí? Este es otro atlas, este es el de la Universidad de Zaragoza, ¿sí? Que es muy lindo también, no nos permite recorrer tanto, pero aquí vemos una sección longitudinal de nervio. Vamos a correr esta ventanita. Vamos a correr acá. Aquí tenemos una sección longitudinal de nervio, como ustedes pueden ver, ¿sí? Que si me acerco un poquitito más, al mayor aumento que me ofrece, voy a ver, fíjense que en este atlas yo salto de la menor magnificación, que es el 10 por, de vuelta ahí, ¿sí? Paciencia, ahí vemos, ¿sí? El nervio periférico, cortado longitudinalmente,
¿sí? Veo como esta distribución como en fibras alargadas, ¿sí? Y me manda ya al 60 por, que es ver eso bien de cerca. Y ahí adentro lo que yo veo son estas estructuras. Voy a ver estas cosas así como alargadas, peinadas, voy a ver estas células aplanadas que corresponden a células que acompañan, células gliales que acompañan a las estructuras nerviosas, entre ellas células de Schwann. Y aquí esto, lo típico que voy a ver en un corte longitudinal de nervio, esta estructura, fíjense, como en espiga, ¿ven? Que está como rodeada de estas estructuras redondeadas, vacías. Esta línea de aquí es un axón. Y estas estructuras son los distintos segmentos de la vaina de mielina. Vaina de mielina, vaina de mielina, vaina de mielina, ¿sí? Y estos, entre cada vaina de mielina y la siguiente, entre cada segmento de mielina y el siguiente, los nódulos de Ranvier. Este que está aquí es un nodo de Ranvier, ¿sí? Y esto que veo aquí es la estructura del axón. Esto es típico de la apariencia del corte de nervio periférico, sección longitudinal, ¿sí? En un corte longitudinal de nervio. Se aprecia allí muy bien. Aquí lo que voy a ver es un corte transversal, ¿sí? De nervio. Vamos a ver el nervio cómo se ve transversalmente. Ya hemos visto algo en la imagen anterior, ¿sí? Esto que veo aquí, no esto es tejido nervioso. Tejido muscular, perdón, porque acá estoy en esófago, me parece. Esto que veo aquí es el nervio cortado transversalmente, ¿sí? Me voy a acercar un poquitito más, tengo que correr aquí las... Y aquí estoy en una de esas estructuras redondas que señalábamos recién. Esta es la apariencia del corte transversal de nervio periférico, y si ustedes prestan atención, esas cosas redonditas como ojitos que veíamos antes, ¿sí? Que corresponde al el vacío que deja la mielina con la técnica y el axón central, ¿sí? Todas estas estructuras redondeaditas que vemos allí, que corresponden a las estructuras axonales acompañadas de su vaina de mielina. Lo que además vemos aquí, alrededor, muy acidófilo, fíjense la gran acidofilia, es el tejido conectivo que rodea ahí en el perineuro, esto sería perineuro, ¿sí? A este haz de fibras nerviosas. Cada uno de estos axones está rodeado por un endoneuro, ¿sí? De tejido conectivo muy delgadito, y aquí veo el perineuro que acompaña a este haz, ¿sí? De fibras nerviosas, ¿sí? Que tengo aquí plexo coroideo, ahí tenía un plexo coroideo, ahora se los muestro, y aquí vamos a ir al ganglio simpático, vamos a ir a ver ganglio, que también vimos hace un ratito, para que distingamos no confundir ganglio con un nervio periférico. ¿Cómo voy a hacer para no confundir ganglio con un nervio periférico? Mientras que en un nervio periférico, el corte transversal, veo esos ojitos, esa cosa vacía con el puntito en el medio como ojitos. En el ganglio también veo esas cosas redonditas, pero no están vacías, son somas, ¿sí? No son axones. Veo todas estas cositas redonditas ahí, que son los somas de las células ganglionares, las somas de las células donde están haciendo la sinapsis en el ganglio, acompañadas, siempre rodeadas de estas células alrededor, que les acompañan, las rodean, que son las células satélites. Fíjense que aquí veo esta estructura redondeada con un puntito en el medio que corresponde a un soma de neurona. Y la estructura redondeada es acidófila porque veo todo el soma de la neurona. Y la cosa redonda en el medio es el núcleo. No debo confundir eso con esto que veía aquí, que son como estos ojitos. Me voy a acercar aún más. No me puedo acercar tanto como yo quería, ¿sí? Estas estructuras redonditas, como esos ojitos vacíos que se ven ahí, ¿sí? Es bien diferente de esto, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Lo vamos a poner más o menos a la misma distancia para que se compare. Esto es ganglio, esto es nervio periférico. Ojo con la confusión, ¿sí? Bien. Y aquí tenía una imagen de plexo coroideo como para ver aquí la localización. Otra vez lo mismo, acá con un colorante azurófilo, ¿sí? Pero lo que tiene de lindo este preparado es que veo la localización. Acá veo todo el plexo coroideo, ¿sí? Y me voy a ir aquí. Clic. ¿Ven? Aquí lo veo entre la ubicación del plexo, que es esta proyección, esto sería el espacio,
¿sí? Ependimario, el espacio del cuarto ventrículo, seguramente en este caso, o a lo mejor del tercer ventrículo, debería mirarlo bien, ¿sí? Y miren cómo el epitelio ependimario se proyecta en esas estructuras que son los plexos, revestiéndolas donde se filtra el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el corte transversal del nervio, ¿qué es eso blanco que se ve entre el perineuro y el tejido nervioso? Es una retracción. Vamos aquí, ¿sí? Este espacio es una retracción. Fíjense que hay tejido conectivo ahí, pero está como retraído. Es como, los tejidos con la técnica muchas veces se separan, no se ve como un continuo, porque hay distintos tejidos responden de diferentes maneras al procesamiento histológico. Los músculos típicamente se contraen, ¿sí? Entonces muchas veces se retrae y se separa. Entonces este espacio en blanco, si ustedes se fijan, hay un montón de fibras que corresponden a fibras colágenas también del perineuro, ¿sí? Y acá se ve como el perineuro más, una parte del perineuro más densa. Esta sería una parte del perineuro más laxa y está más densa y es como si se hubiera retraído un poquitito, se aprieta el tejido nervioso con la técnica, por eso se ve separado. Es un artefacto. Entonces siempre piensen que cuando nosotros vemos un preparado histológico estamos viendo una versión de la realidad bastante deformada. En vivo esto ciertamente no es así. Este tejido en vivo es completamente diferente. Pasa que en vivo no lo podemos. Ahora se puede, hay algunas técnicas para ver, hay unas técnicas nuevas para ver en vivo, pero no podemos ver todo el tiempo cualquier tejido en vivo, menos el tejido nervioso. Entonces, nuestra manera de aproximar al estudio de los tejidos es en la extracción de la muestra de tejido y ver un tejido muerto, fijado, deshidratado, teñido, hidratado y, digamos, maltratado mucho, entonces va a ser diferente del in vivo. Básicamente, de entrada tiene color, que en vivo no lo tiene, entonces vamos a tocar mucha artefactos. Esta retracción es artificial, ¿sí? El perineuro es todo continuo. Aparte también, digamos, como en todo tejido conectivo puede haber, digamos, presencia de algún adipocito que se ha perdido ahí, porque en realidad ustedes siempre tengan presente que el tejido conectivo lo componen, digamos, varias partes, varios componentes, entonces ahí tranquilamente puede haber habido algún adipocito que se ha perdido, ¿sí? Fíjense. Bien, muy bien. Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Hace falta que repasemos algún preparado? ¿Alguna cuestión que quieran consultar? Profe, yo le había preguntado si se podía ver el epineuro. Ah, sí. El epineuro lo vamos a ver aquí, fíjense, a esta altura. Esto sería epineuro, porque si este es el nervio todo, si este es todo el nervio, el epineuro es este. El perineuro rodea a cada uno de estos grupos o fascículos nerviosos y el endoneuro está alrededor de cada uno de esos ojitos, ¿sí? El epineuro sería todo este ovalado que vemos aquí. No había advertido esa pregunta. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras cosas podemos hablar? Si hace falta que repasemos o que veamos o que volvamos atrás. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a dejar de compartir.